Noches, como estamos, vamos a hablar un poquito sobre monitoreo fetal. Para entender un poquito de esto del monitoreo fetal, cabe recalcar que ¿para qué se utiliza esta prueba? Se utiliza esta prueba para la valoración del bienestar fetal. Generalmente, para ver la valoración del bienestar fetal, se introdujo esta práctica como una manera de detección temprana para valores anormales que pueden relacionarse con hipoxia fetal o con acidemia fetal, que llamamos también en términos generales como el compromiso del bienestar fetal. También cabe recalcar que este tipo de, de monitoreo es una herramienta de apoyo en la valoración fetal intraparto y diagnóstico de anemia fetal, acidemia fetal o hipoxemia. Es el método más sensible para el desprendimiento placentario después de un trauma. Cuando hay un rango de taquisistolia, generalmente la principal consecuencia es el desprendimiento placentario. Se puede observar con las contracciones desde la semana 23 y 24 porque son más frecuentes. También refleja la frecuencia cardíaca con relación a la madurez del sistema nervioso autónomo y oxigenación en estado ácido-base por la madurez del sistema nervioso central para controlar la frecuencia fetal y los movimientos fetales. Esta maduración cabe recalcar que depende de en qué semana se encuentra el fetito, entonces se madura a la semana en la que se completa la formación o la formación del tallo cerebral y el bulbo raquídeo es más, más, más estable. Entonces, desde la semana 28 se podría hacer monitoreo fetales de una manera que no encontremos alteraciones fisiológicas debidas a la variabilidad del sistema simpático y parasimpático. Entonces también cabe recalcar que los ciclos de sueño y vigilia también pueden afectar a la frecuencia cardíaca fetal y a la función motora, que también se forma a partir de la semana 28. Entonces, para recalcar un poquito esta, cabe entender un poquito de primero la fisiología básica para fetal para valorar el trabajo de parto y el parto, que es un componente fundamental en la atención de la madre y el bebé y es esencial para optimizar los resultados fetales. Entonces van a existir diversos métodos que se pueden valorar de acuerdo a la semana fetal y de acuerdo a las necesidades que se pueden usar. Uno de estos es pruebas como la ecografía Doppler, el perfil biofísico y la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Esta es la última, la más utilizada en varias salas de partos. Cabe mencionarse que las variaciones en entorno intrauterino y otros estímulos como las contracciones uterinas sirve para evaluar el bienestar del feto durante el embarazo y el parto. Para entender por qué se presentan dichos cambios en la frecuencia cardíaca fetal, es importante entender un poco la circulación fetal, ya que este es muy diferente en la importancia de la suministración de oxígeno, en la integración del sistema cardiovascular y neurológico y en la regulación del estado ácido-base. Cabe recalcar que es muy diferente la circulación fetal que la circulación de un adulto. Entonces hay ciertos sistemas que vamos a encontrar en la vida fetal y otras estructuras como un órgano de transición como es la placenta. Entonces en uno de estos vamos a encontrar otros sistemas como el conducto arterioso, el conducto venoso, el foramen oval, etcétera, que vamos a recalcar después cuando entremos un poco más en la parte de la fisiología del sistema fetal para entender un poquito más sobre la valoración del monitoreo fetal. Entonces, tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos el monitoreo fetal. Vamos a valorar 5 parámetros en el monitoreo fetal. La frecuencia cardíaca fetal basal, las contracciones uterinas,
la variabilidad de esta, que vamos a ver las aceleraciones y las desaceleraciones y los tipos de estas. Y también cabe recalcar una última, la presencia de movimientos fetales. Entonces, la variabilidad es lo que ya se mencionó, que es por esta inmadurez del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, donde vamos a tener una actividad sea creciente o decreciente por esos dos. Entonces vamos a tener que hay un valor de 5 a 25, que es un valor normal de la variabilidad en latidos por minuto. Una variabilidad menor de 5 se va a conocer como un patrón siliente. Entonces, vamos a ver otra que es la frecuencia cardíaca fetal basal, que va a ser el promedio en una línea de trazado, que la línea de trazado va a ser de 20 a 40 minutos, donde vamos a ver el monitoreo fetal, cuánto está de promedio su frecuencia cardíaca. Otras son las aceleraciones, que esto no nos tendría que preocupar tanto a comparación de las desaceleraciones. Entonces, las aceleraciones son mayores de 15 latidos por minuto en más de 15 segundos. Cabe recalcar que en fetos menores, perdón, se me fue una R aquí, en fetos menores de la semana 30 o semana 28, por su inmadurez, se puede considerar aceleraciones mayores de 10 latidos por minuto en 10 segundos, y desaceleraciones periódicas, que esas son las desaceleraciones, que esas son las que más nos tendrían que llamar la atención, que se van a dividir en periódicas y variables. Las periódicas son las simples, las periódicas son, perdón, las tempranas y las tardías. Con respecto a las tempranas, son las que coinciden con la contracción uterina, y las tardías son las que están después de una contracción uterina. Aparte de eso, vamos a ver un poco sobre la dinámica uterina, que vamos a estar de 5 a 10 minutos, en 5 a 10 minutos, perdón, en 5 mayores de 5 se va a considerar taquisistolia, y menores de 3 hipodinamia. La dinámica uterina va a ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que es lo normal. Y vamos a ver la presencia de movimientos fetales. Entonces, vamos a ver unas ideas claves con respecto a monitoreo fetal. Tenemos que lo que ya recalcamos se realiza la semana 28. Entonces, en pacientes con alto riesgo de muerte fetal se puede comenzar antes, por ejemplo, en un paciente con preeclampsia o hipertensión crónica o diabetes gestacional, se debe realizarse en las semanas 23 y 24. Se puede llegar a realizarse, o se puede valorar la actividad uterina a través del tocómetro, sin necesidad de valorar la frecuencia cardíaca fetal, por la dificultad de encontrar esta. Una de las complicaciones que se puede observar del monitoreo fetal electrónico es el desprendimiento de la placenta tardío hasta 6 días después del trauma, pero sin el monitoreo está menos de una contracción en 15 minutos en 4 horas de observación. Es muy improbable este diagnóstico. O sea que el monitoreo fetal es un método para, para, para descartar que no tenga, que no pueda tener el desprendimiento de placenta. Es un método más sensible que específico. Se llama también, otro nombre del monitoreo fetal electrónico, cardiotocografía. Entonces, otra pregunta que nos sujeta en estos pacientes con alto riesgo de muerte fetal es: ¿cuándo se nos complica, cuándo sospechar la muerte fetal? Para esto nos vamos a basar en cierta clínica. Una de estas, hay que preguntarle si tiene presencia de movimientos fetales. Si la paciente dice no, que no siente al bebé, o que el feto siente que cae como una roca cuando se gira la madre, pero al lado contrario. Generalmente cuando se gira para el propio lado izquierdo, siente que en el lado contrario, al lado derecho, hay una pesadez, esa pesadez inusual en el abdomen. Parte de eso, mal aliento, halitosis, la piel separada, piel separada, bostezo y cabeza blanda del bebé. Se puede sospechar de que podemos estar ante una muerte fetal. Entonces,
vamos a entender un poco de la fisiopatología base sobre los mecanismos que tiene el feto ante procesos de hipoxemia y de hipoxia. Entonces, cabe recalcar que hay mecanismos de, de defensa que tiene el feto ante la hipoxemia. Durante el trabajo de parto, la mayoría de los fetos experimentan algún grado de hipoxemia debido a las contracciones uterinas que interrumpen temporalmente el flujo sanguíneo hacia la placenta. Esto se debe a que en cada contracción va a existir una compresión tanto del cordón como de las arterias espirales, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo por parte de la placenta al feto, lo que va a causar una disminución en en su frecuencia cardíaca y también en el aumento de actividad uterina o en la disminución de esta. La severidad de la hipoxemia depende de factores como su intensidad, duración, repetición y la capacidad del feto para adaptarse. Entonces vamos a tener causas de hipoxemia que cabe recalcar que son importantes. Una de estas es la hipotensión, la hipertensión, la acidosis e hipoxemia que afectan la transferencia de oxígeno al feto, las causas o hipoxia, perdón, que afecta la transferencia de oxígeno al feto, causas placentarias, insuficiencia placentaria, causadas por otros trastornos como infartos placentarios, diabetes o trastornos hipertensivos, causas umbilicales, nudos, cordón corto, alteraciones vasculares o la presencia de circulares dobles de cordón. Entonces, causas fetales, anemia, malformaciones cardíacas que impiden el adecuado intercambio de oxígeno. Causas uterinas, malformaciones o contracciones excesivas que comprometen el flujo, el flujo sanguíneo. Entonces, cabe recalcar cuál es la diferencia entre la hipoxemia y la hipoxia. Entonces la hipoxia es la disminución, la hipoxemia es la disminución de la saturación de oxígeno que disminuye en la sangre arterial, pero las funciones de las células y órganos permanecen intactas. Entonces aquí la respuesta de que permanece intacta es por la función de quimiorreceptores situados en vasos principales activados en la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre arterial y su respuesta depende del grado de oxigenación. Y la hipoxia, en cambio, la hipoxemia, perdón, es un, em, la hipoxia es una fase, digamos, inicial donde va a haber una deficiencia de oxígeno y comienza a afectar concretamente a tejidos periféricos y a órganos. Cuando presenta hipoxia, se activan los receptores sensibles de disminución de presión parcial de oxígeno, que son los quimiorreceptores, y facilitan la actividad simpática y parasimpática. Entonces, la función de la hipoxia es la hipoxemia y la hipoxia comparación. La hipoxemia es la disminución de la saturación de oxígeno, pero está compensada por los quimiorreceptores, donde no hay alteración de las células ni de los órganos. Y la hipoxia es en cambio la disminución de oxígeno en los tejidos, donde va a haber una alteración de las células y de los órganos y sistemas. Entonces, ¿qué mecanismos tiene el feto en defensa ante la hipoxia? Ante la hipoxia tiene aumento de la extracción de oxígeno de los tejidos, puede maximizar la cantidad de oxígeno que extrae de la sangre, lo que permite seguir funcionando incluso con niveles más bajos de oxígeno disponibles. Disminución de la actividad no esencial. Reduce las actividades no esenciales como el movimiento, el crecimiento para conservar energía y dirigir oxígeno disponible a los órganos más importantes. Aumento de la actividad del sistema simpático.
Se activa el sistema simpático adrenérgico, liberando catecolaminas, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial para mejorar la distribución de oxígeno en los órganos vitales. Por ende va a aumentar la vasoconstricción periférica y el mayor flujo en órganos claves como el cerebro, el corazón y glándulas suprarrenales, reduciendo el suministro de sangre a tejidos menos vitales. Metabolismo anaerobio con glucólisis y glucogenólisis. Cuando el oxígeno es insuficiente, el feto utiliza vías metabólicas anaerobias sin oxígeno, que son más ineficaces, pero son mecanismos necesarios para mantener de forma óptima la célula, aunque la formación de energía no sea de una manera no sea tan optimizada a comparación de un ciclo aeróbico, como la glucólisis y la glucogenólisis para producir energía, aunque de manera menos eficiente. Entonces, tenemos la respuesta cardíaca fetal. El sistema cardiovascular fetal está preparado para adaptarse a la hipoxemia mediante un circuito paralelo que utiliza estructuras como el conducto arterioso, el conducto venoso y el foramen oval, que hablamos antes, para desviar la sangre oxigenada y asegurar que los órganos vitales como el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales reciban oxígeno, y especialmente por el cambio en la circulación fetal, a comparación de una circulación en la vida extrauterina, especialmente por la alta resistencia en los pulmones, lo que va a impedir lo que va a dificultar que desde la arteria pulmonar se reciba sangre hasta la aorta. Por eso existen otros circuitos donde favorecen esto. Como uno de estos es el conducto arterioso, que permite que la sangre pase de la arteria pulmonar a la aorta, evitando los pulmones debido a la alta resistencia pulmonar. El conducto venoso desvía la sangre de la vena umbilical hacia la vena cava inferior, evitando el paso por el hígado, por ejemplo, y el foramen oval, que permite el paso de la sangre oxigenada de la aurícula derecha a la izquierda, manteniendo el flujo constante hacia la circulación sistémica de feto. Entonces, vamos a tener un poquito de entendimiento con estas bases fisiopatológicas, con las consecuencias de la deficiencia de oxígeno. Como ya vimos, la hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre arterial, y la hipoxia, disminución de oxígeno en los tejidos, lo que puede afectar a los órganos periféricos, lo que puede llevar a una acidosis. Y la asfixia, deficiencia general de oxígeno, que afecta a órganos centrales de alta prioridad como el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Respuesta fetal a hipoxemia. Vamos a tener muchas respuestas del feto a la hipoxemia. Una es la disminución de oxígeno arterial, la activación de quimiorreceptores por baja saturación. Estos quimiorreceptores se encuentran, por ejemplo, en los cuerpos carotídeos, en las bifurcaciones de las arterias carótidas, de los cuerpos carótidos en el arco aórtico. Quimiorreceptores centrales también en el tronco encefálico, en el sistema nervioso central, que vamos a tener de una manera más estable, o van a captar estas señales cuando el sistema esté maduro, que es a partir de la semana 28. Reducción de la actividad fetal, detección del crecimiento fetal, desaceleración de la frecuencia cardíaca. Entonces, la respuesta hacia la hipoxia que es la disminución de oxígeno en sangre periférica. Se activan estos quimiorreceptores, liberan catecolaminas, se distribuye el flujo sanguíneo, el metabolismo con acidosis, acumulación de ácido láctico que da la propia acidemia, y de sustancias buffer que van a regularizar este proceso de acidemia metabólica. Entonces vamos a seguir viendo un poquito de esto, de la respuesta fetal hacia la asfixia. Entonces esto es lo que ya completamente ya vimos del uso de todo este sistema complementario en el metabolismo anaerobio, pero como consecuencia siempre vamos a tener, después de que se gastan las reservas de glucógeno almacenado en el hígado y el corazón como fuente de energía,
Le vamos a tener consecuencias en insuficiencia cerebral y cardíaca. Cuando las reservas se agotan, se produce insuficiencia en el cerebro y el corazón con riesgo de la muerte fetal. La acidosis fetal vamos a tener por la acumulación de CO2, lo que genera acidosis respiratoria. Falta de oxígeno provoca acidosis metabólica al activar el metabolismo anaerobio. Alteración del sistema buffer reduce la capacidad de neutralizar los hidrogeniones. Cabe recalcar que en un feto nuestro tipo de respuesta como el sistema buffer a un medio ácido va a ser menor. Una acidosis mixta se desarrolla por acidosis respiratoria y metabólica combinada. Esto va a tener un impacto fuerte en la frecuencia cardíaca fetal, dando la bradicardia y la baja variabilidad, que son indicadores claves de hipoxia y acidemia. Entonces, ya aquí tenemos un poco igual de la fisiopatología que ya recalcamos. Entonces vamos a tener un poco de las indicaciones del monitoreo fetal electrónico. Generalmente existe una evidencia suficiente en embarazos de bajo riesgo. No se recomienda el uso de monitoreo fetal al ingreso en embarazadas de bajo riesgo, ya que puede aumentar las cesáreas en un 20%, aunque se utiliza ampliamente en el 26 al 100%. Entonces, más que es un método para confirmar, nos sirve más para descartar ciertas patologías que tiene. Por eso ha aumentado también el ingreso a cesáreas em, o terminaciones de embarazo por interpretaciones de este tipo de trazados, especialmente en mujeres con embarazos de bajo riesgo. Entonces hay recomendaciones de la Asociación Ginecobstetra Americana que sugiere el uso de monitoreo fetal electrónico solo en casos de alto riesgo de muerte fetal antes o durante el parto. Entonces, vamos a tener ciertas indicaciones que, que, que son para el uso del monitoreo fetal electrónico: trastornos hipertensivos como hipertensión crónica, preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, embarazo gemelar, enfermedades células falciformes, fallecimiento fetal previo, eh, el hidrops fetal, disminución, embarazo posttérmino, disminución de la actividad fetal, lupus eritematoso sistémico, síndromes antifosfolipídicos, oligopolidrámicos. En el síndrome de antifosfolipídicos, especialmente por antecedentes de muchos abortos previos por parte de la madre, oligopolidramios, ruptura prematura de membrana, enfermedad cardíaca materna. Entonces, vamos a ver un poco sobre esta cuestión de cómo entender los parámetros para un correcto monitoreo fetal. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca base, que debe identificarse al menos 2 minutos dentro de la ventana de 10 minutos. Normalmente la frecuencia cardíaca fetal es de 110 y 160 latidos por minuto. Taquicardia es mayor de 160 y bradicardia mayor de 110. Cuando hay una disminución o fluctúan estos valores sube hasta 180 o baja hasta 100, estamos hablando de un ritmo no tranquilizador en ambos extremos. Ujú. Entonces, seguimos. Lo normal es de 5 a 25, disminuida menor a 5 y aumentada mayor de 25 latidos por minuto. Lo que ya vimos anteriormente. Vamos, por ejemplo, en este trazado que podemos ver aquí, vamos a tener en cuenta que vamos a tener en cuenta una frecuencia cardíaca basal alrededor de 140 latidos por minuto. Ahora vamos a ver la variabilidad. La variabilidad vamos a ver en los latidos por minuto, en donde vemos que lo normal va de 5 a 25 latidos por minuto. Cuando está menor de 5 vamos a tener un patrón siliente, como podemos ver aquí, o un patrón aumentado mayor a 25 latidos por minuto entre punta y punta. Siempre cabe recalcar entre punta y punta.
nos da a entender esta variabilidad, que en un feto es completamente normal. Entonces, cuando es una variabilidad reducida, si es menor a 5 latidos por minuto, en al menos 50 minutos o más de 3 minutos en una desaceleración. Si está presente en desaceleraciones, el tiempo es menor. Y aumentada si excede los 25 durante 30 minutos. Entonces, tenemos las aceleraciones que no son de tanta importancia, solo em, cabe entender que son aumentos abruptos de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de la base que ocurren en menos de 30 segundos. Tienen una amplitud más de 15 latidos por minuto y durante más de 15 segundos, pero menos de 10 minutos. Predicen de manera confiable la ausencia de acidemia metabólica, entonces generalmente no son inicios de algún tipo de patología. Entonces tenemos otro que sí nos interesan, que son las desaceleraciones. Para entender un poco las desaceleraciones, tengo que clasificarles, que son las desaceleraciones periódicas y las desaceleraciones variables. Entonces vamos a tener las desaceleraciones periódicas, que son las tempranas y las tardías. Las tempranas, como podemos observar, son aquí en estas dos son graduales, simétricas, que coinciden con el acme o con el punto máximo de la contracción, relacionadas con la compresión cefálica. No indican hipoxia generalmente. Entonces las tardías son, por ejemplo, son estas de acá que son graduales, retrasadas respecto a la contracción. Estas sí son patológicas, indican hipoxia fetal, perdón, hipoxemia fetal. Entonces, como podemos ver acá, em, em, son, son desaceleraciones que están después del acme de la contracción, que va justo, caen después del pico de esta contracción. Em, ya. Aparte de esto, tenemos las variables. Las contracciones variables pueden indicar patología, pero toca también tener una conducta expectante para poder valorarles, porque hay ciertos criterios. Generalmente, fisiológicamente, cuando existe una contracción, digamos, cuando existe una contracción y se contraen las arterias espirales como el conducto, como el cordón umbilical, vamos a tener que como respuesta va a querer aumentar la actividad simpática, por eso vamos a tener un rango donde quiere recuperar esa actividad simpática antes de la caída, pero se va a descompensar y por ende cae hasta su pico mínimo y otra vez comienza la actividad hasta cuando termina la contracción. Generalmente las variables van a ver estados presenciales de desaceleraciones y aceleraciones. Y en las variables simples y en las variables complejas generalmente nos vamos a regir por la regla del 60-60-60. Esta regla del 60-60-60 dice que va a haber en una desaceleración por menor a 60 latidos por minuto, con una disminución de la frecuencia cardíaca en una desaceleración en 60 latidos por minuto mayor a 60 segundos. Vamos a tener esta regla de que se considera una desaceleración compleja. Entonces, tenemos otras que son las desaceleraciones prolongadas y la bradicardia sostenida. Generalmente las desaceleraciones prolongadas son desaceleraciones que duran más de 2 minutos, pero menores de 10 minutos. Por ejemplo, esta es una desaceleración prolongada mayor a 2 minutos, pero menores a 10 minutos. Cada cuadrito grande indica 1 minuto y cada cuadrito pequeño 30 segundos.
Y podemos tener otro que es las desaceleraciones, la bradicardia sostenida. En cambio, la bradicardia sostenida hace, hace referencia a desaceleraciones mayores a 10 minutos. Tenemos otro que es el patrón siliente, que es una ondulación suave, regular de 15 a 15 latidos por minuto en periodo de 3 a 5 ciclos por minuto, con duración mayor a 30 minutos y ausencia de aceleraciones asociadas a anemia fetal grave o a la inmunización, transfusión gemelo a gemelo. El patrón pseudosinusoidal, por eso el patrón sinusoidal en pacientes que son gemelares cabe identificarlo muy bien porque pueden tener este patrón que tiene que ser una intervención urgente, ya que nos indica directamente en categoría en grado 3. Y el patrón pseudosinusoidal simula el sinusoidal, pero es más irregular y autolimitado, menor a 30 minutos, relacionado con analgésicos maternos y movimientos fetales bucales. Entonces, cabe recalcar que en el patrón sinusoidal, si vemos de una manera más simétrica y regular y este mayor de 30 minutos, lo confirmamos como patrón sinusoidal y la intervención es urgente, o tener bastante sospecha de este cuando es menor de 30 minutos, pero es un patrón un poquito más irregular y asimétrico. Entonces, cabe recalcar que, por ejemplo, vamos a tener en el ciclo de actividad fetal o el ciclo fetal donde vamos a tener el sueño profundo, una fase de frecuencia cardíaca estable, variabilidad en el límite inferior, por ejemplo, el sueño activo, variabilidad conservada y aceleraciones presentes, por ejemplo acá. Y la vigilia, variabilidad y aceleraciones frecuentes, como podemos ver acá. Entonces, esto es un patrón completamente normal, no hay que asustarnos. Ese es el ciclo del bebé, el ciclo rítmico del bebé, desde el sueño profundo hasta un sueño activo y el estado de vigilia. No cabe, no tenemos que alterarnos, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios para categorizar los monitoreos fetales en categoría 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos ciertos gráficos, ejemplos de desaceleraciones, de aumento de la frecuencia cardíaca fetal basal, de variabilidad reducida, por ejemplo, este de acá, de fracaso cardíaco terminal, que es un tipo de patrón que nos indica una intervención, eh, una terminación del embarazo de una manera, digamos, la intervención del embarazo de forma urgente. Tenemos esta hipoxia progresiva, entonces comenzamos con desaceleraciones, aumento de la frecuencia cardíaca basal por la actividad simpática que va a intentar compensarlo, pero va a haber un fracaso de esta, entonces va a bajarse hasta el límite inferior de esa capacidad de la frecuencia cardíaca fetal por este estadio de hipoxemia, hipoxia. Entonces ya cuando hay una variabilidad reducida vamos a ver y hay un daño en órganos y tejidos donde vamos a ver esta variabilidad disminuida, quizás también acompañado de bradicardias, por ejemplo, y este fracaso cardíaco terminal, que es un conjunto de desaceleraciones que son asimétricas y que van desacelerando hasta tener una línea base muy baja en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ya, aquí tenemos otros ejemplos de hipoxemia aguda, por ejemplo, o de hipoxia crónica, que podemos ver aquí con una variabilidad disminuida que puede ser acompañado de desaceleraciones tardías o desaceleraciones complejas, em, o variables complejas, o la aguda, que son un indicativo de un daño agudo a órganos y tejidos donde
toca intervenir de forma urgente. Entonces, para que se nos quede más, más sencillo la categorización, siempre hay que entender la categoría 1 y la categoría 3, y todo lo que no sea 1 y 3 es patológico. Entonces 1, la frecuencia cardíaca normal, 110 a 160, variabilidad normal o moderada de 5 a 25, aceleraciones pueden estar ausentes o presentes, pero las desaceleraciones no tienen que estar presentes. La conducta continuar con el monitoreo, y la categoría 3, el patológico, que es un parto expedito o la intervención quirúrgica lo más rápido posible, bradicardia mantenida o ritmo sinusoidal. La variabilidad está disminuida, hay una ausencia de la variabilidad, una disminución de esta. Entonces las aceleraciones pueden estar ausentes o presentes. Las desaceleraciones aquí son tardías, que indican patología. Las desaceleraciones variables por mayor de 50 minutos. Desaceleraciones prolongadas por mayor a 3 minutos más variabilidad disminuida. Desaceleraciones prolongadas por mayor a 5 minutos. Entonces, todo lo que no sea categoría 1 y categoría 2, vamos a entrar en categoría 1, categoría 3, vamos a entrar en categoría 2. Entonces, cabe entender que uno va desde una conducta de mantener el monitoreo, puede estar tranquilo en la categoría 2, 1, y en la categoría 2 podemos ver o evaluar una intervención, y en la categoría 3 un parto expedito. Y ya, eso cabe entender un poquito de monitoreo fetal electrónico. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Y ya espero que hayan entendido un poquito más claro, especialmente la fisiopatología y la fisiología fetal. También entender un poquito en qué casos vamos a actuar, en qué tipo cuáles son las categorías del monitoreo fetal, y las variables que mide, las 5 variables más importantes que mide el monitoreo fetal. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.